Mi nombre es Iris Matilde Cárdenas Barrera. Voy a sustentar la fase 2. El tema es procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Primero vamos a ver qué son métodos. Dice que los métodos se conocen como técnicas de auditoría utilizados por el auditor para obtener evidencia. Ahora, procedimientos. Los procedimientos explican cómo se aplican esas técnicas en el proceso de obtención de evidencia. Ahora, los procedimientos los encontramos dentro de la NIA. Está confirmaciones externas, NIA 505, saldos de apertura, NIA 510, procedimientos analíticos, NIA 520, estimaciones contables, NIA 540, partes relacionadas, NIA 550, evidencias procedentes del trabajo de terceros, NIA 600 de 620, y por último, consideraciones de disposiciones legales en la auditoría de estados financieros, NIA 250. Confirmaciones externas. Es un procedimiento que consiste en enviar una carta llamada solicitud de confirmación a un tercero para obtener evidencia de los saldos y transacciones. Generalmente son a clientes, proveedores, acreedores, deudores, entidades financieras y asesores legales, lo que refiere a abogados. Saldos de apertura. Consiste en obtener evidencia de los saldos acumulados al inicio del periodo. Es importante para que uno revise que estos no contengan errores. Dice que revisar el informe del auditor predecesor para obtener evidencia sobre los saldos de cierre y verificar si los balances del cierre del ejercicio anterior se han traspasado correctamente al ejercicio actual con los saldos de apertura correctos. Y en esta parte y este último, que es muy importante, que dice que revisar si las políticas contables son razonables con los estados financieros y con el marco normativo. Procedimientos analíticos. Evaluaciones de información financiera mediante el análisis de las posibles relaciones entre datos financieros y no financieros. Esta NIA lo que hace es identificar tendencias o variaciones inusuales. Dice que, como ejemplo, una disminución en el valor del margen bruto, que tiene un comportamiento estable en periodos pasados, puede originarse por factores de la economía regional o nacional donde opera la compañía, más que en errores internos. Tipos de procedimientos analíticos. Están expectativa de la industria, expectativa del cliente, expectativa del auditor y expectativa de los estados financieros. Entonces, las expectativas de la industria. Comparar los indicadores de desempeño del cliente, estos son los liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad, con los indicadores de la industria del cliente. De este análisis, el auditor puede identificar información útil acerca del desempeño de la empresa de su cliente, muy importante. Y dice que expectativa del cliente. Realizar una comparación de los gastos presupuestados contra los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden dar indicio de errores e irregularidades en los estados financieros. Expectativa del auditor. Cálculos que realiza el auditor para determinar la razonabilidad de las cuentas de los estados financieros. Utiliza información operacional o no financiera. Un ejemplo dice que en una empresa que vende leche, para determinar la razonabilidad de los ingresos, el auditor puede tomar la cantidad de litros de leche vendidos, que esto es información operacional, y multiplicarlo por el precio promedio de venta de litro de leche y el resultado compararlo con las ventas registradas. Expectativa de los estados financieros. Analiza los cambios que ocurren en las cuentas de balance y de resultados, en el estado de resultado integral y el estado de situación financiera, entre 2 o más periodos. Dice que también puede utilizar los indicadores de desempeño, que es liquidez, rendimiento, endeudamiento, actividad, los conocidos como son los ratios, que sirve para saber cómo la situación de la empresa. Revisar el comportamiento mensual de los ingresos versus el costo de las ventas. Las variaciones importantes le pueden dar indicios de errores y irregularidades. Las estimaciones contables. Dice que algunos elementos de los estados financieros no pueden ser evaluados de forma exacta, sino únicamente a través de una estimación. Esto es lo que son apartamentos, maquinaria de una empresa, los carros que utiliza la empresa. Entonces dice que comprobar la estimación de la vida útil de una propiedad, planta y equipo.
Esto es el tema de depreciación entonces, y comprobar el valor razonable de un activo o pasivo. Partes relacionadas. Son todos aquellos individuos que tienen control o influencia significativa, directa o indirecta sobre la entidad y los que ejercen dicho control de forma conjunta. Aquí se puede dar el caso de casa matriz, subsidiarias, en la parte familiar lo que son padres, esposos, hijos, hermanos, primos, sobrinos, cuñados, y ya en la parte de la administración pues puede ser los gerentes, directores, accionistas, y en esta parte es donde el auditor tiene que estar también atento y dice que el auditor debe identificar la existencia de transacciones con partes relacionadas, ya sea con un familiar, y verificar las transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar con partes relacionadas, que estas las podemos encontrar en las notas a los estados financieros. Esto es como para evitar fraudes. Evidencias procedentes de trabajos de terceros. Dice que basa su evidencia el auditor en el trabajo realizado por terceros. Está auditores de un grupo de empresas, auditores internos de la misma entidad o expertos en materias diferentes a la auditoría o la contabilidad. Puede ser un ejemplo. Aquí dice que un cambio en la regulación tributaria tiene un impacto significativo en los impuestos diferidos y puede ser necesaria la intervención de un experto en derecho tributario. En caso de que existan dudas interpretativas, acá lo que hace referencia es al auditor sobre las modificaciones regulatorias. Entonces se puede apoyar en el conocimiento de un experto. Consideraciones de disposiciones legales en la auditoría de los estados financieros. Dice que expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. Estas leyes regulatorias dependen de la entidad. Si miramos el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, encontramos el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4, y ahí va clasificando las empresas. Entonces, y va diciendo qué normas deben aplicar, determinando así su marco de referencia legal y regulador que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. Acá también es importante porque dice que el incumplimiento de las leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden afectar directamente a los estados financieros. Y el auditor lo que debe hacer es una revisión sustantiva, detallada, específica sobre la partida de los gastos por multas y sanciones. Puede ser aconsejable en ese sentido que él verifique estas cuentas. Generalmente, si observamos la Ley 43 de 1990, encontramos todo lo que refiere al código de ética, lo que es la responsabilidad del auditor, la objetividad, todos estos principios que el auditor debe aplicar en un trabajo de auditoría. Conclusión. Los procedimientos de auditoría son herramientas claves para la obtención de evidencia al llevar a cabo una auditoría respaldando la opinión del auditor.